Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les voy a hablar de quarks. Y sí, ha pasado bastante tiempo y vamos a entrar de lleno en el tema. Ya al final les explicaré algunas otras cosas que no tienen que ver con el tema. Ahora bien, los quarks son un tipo de partícula fundamental. Significa que no están compuestas de más partes. Aunque podemos encontrar un modelo llamado modelo de preones que predicaría que los quarks de hecho están hechos de algo más pequeño, unas pequeñas partículas a las que se llaman preones. Los modelos de preones tienen algunos problemas con el principio de incertidumbre de Heisenberg y también con energías, ya que si los preones existieran, los cálculos indicarían que para que el preón pudiera, si el preón estuviera con el tamaño que debe tener para componer los quarks, tendrían una cantidad de energía más elevada que la misma partícula que compone. Así que no, las hipótesis de preones, la mayoría están bastante en mal parados, pero eso no significa que sean incorrectas. Aún no se ha demostrado que sean incorrectas, pero no muchas encajan con las observaciones. Ahora bien, los quarks son un tipo de partícula fundamental, o sea que hoy por hoy, hasta donde se sabe, no están compuestas de nada. Son partículas fundamentales. Así que estas partículas pertenecen a los fermiones. Como he mostrado en otros videos y como lo haré aquí mismo porque debo hacerlo, si no, no estaría mostrando adecuadamente las cosas, estas se encuentran en el modelo estándar de partículas. Son estas que se encuentran arriba y se dividen en tres generaciones. ¿Qué sería la primera generación? La de los quarks arriba, los quarks abajo. La segunda generación tendría el quark extraño y el quark encanto. Y la última generación tendría el quark extraño y el quark, digo, la tercera generación y última tendría el quark fondo y el quark cima. Ahora bien, todos estos quarks también tienen carga eléctrica y otro tipo de carga del que les hablaré después, pero primero hablaré de sus propiedades más normales. Estas partículas fermiónicas, por lo tanto, obviamente siguen todo tipo, las interacciones normales que siguen los fermiones, o sea, tienen que seguir el principio de exclusión de Pauli, por ejemplo, o sea que no pueden haber dos partículas en los mismos estados compartiendo el mismo espacio. Es un poco más complicado de eso, pero pongámoslo de esa manera. No pueden haber dos partículas en el mismo lugar que tengan los mismos estados. O sea, no pueden ser idénticas. Tienen que tener una diferencia para poder estar ahí. Ahora bien, la otra característica que tienen es su carga eléctrica. La carga eléctrica que tienen depende del quark del que estemos hablando. Esta puede variar entre positivo un tercio y negativo dos tercios. Me equivoqué. Es positivo dos tercios y negativo un tercio. Y de hecho explica por qué el protón es positivo y el neutrón no tiene carga. Es algo que expliqué en otro video, así que no me voy a parar a detenerme a explicar eso. Ahora bien, además del spin, que es algo que no voy a pararme a explicar porque está bastante concebido, tienen otra característica que sería como el isospin débil, el dextrogiro y otras características. Voy a explicar el spin débil. El spin débil indica cuál es la forma en la que se van a desintegrar, ya que los quarks no se pueden desintegrar en todo quark que quieran, sino que, por ejemplo, el quark arriba está destinado a desintegrarse débilmente en la otra familia de quarks. Los quarks con un isospin débil positivo se tienen que desintegrar en un quark con isospin débil negativo, y los negativos se desintegran en uno positivo. No puede desintegrarse uno positivo a otro positivo. Les voy a poner aquí los quarks y sus isospin para que vean hacia cuál se pueden desintegrar. Obviamente con algunas otras restricciones, pero no las vamos a profundizar. Ahora bien, algo que dije hace un momento es que los quarks componen a los protones y neutrones. Normalmente se nos explica que estos son partículas y la verdad es que sí, pero no son fundamentales. Son partículas compuestas. Estas están hechas de quarks. Es algo que voy a explicar ahora mismo, ya que ocupamos el pizarrón. Ahora bien, para poder explicar cómo funcionan los quarks y cómo interactúan, debo explicarles ahora la otra característica que les dije que les explicaría después, que sería en este diagrama que expliqué antes. Ahora bien, esa característica es fundamental para que los quarks puedan formar otras partículas como sería el protón y el neutrón. Y esta es la carga de color. La carga de color es algo diferente a la carga eléctrica y no tiene que ver con los colores. Solo es una analogía que se utiliza para poder explicarlo de forma más simple. De hecho,
ahí la investigación que estuve realizando durante mucho tiempo era para intentar averiguar sobre los cálculos necesarios para poder hacer predicciones sobre las interacciones de cargas de color, para poder explicárselos y mostrarles las fórmulas, ya que para, por ejemplo, modelos como el electromagnetismo es fácil encontrar las fórmulas o hasta explicarlas. Yo no había encontrado ninguna especie de modelo matemático simplificado que pudiera explicarse. Lamentablemente no pude hacer eso. Por más que intenté indagar en las ecuaciones de cromodinámica cuántica que explican estas interacciones, no pude encontrar nada que yo pudiera explicar. Por el simple hecho de que algunas de las cosas que explicaban están muy por fuera de lo que puedo manejar manualmente o incluso programar al momento. Muchos de los cálculos necesarios para resolver estas interacciones se ocupan métodos conocidos como cálculos perturbativos, que los explicaré en un momento. Bueno, ahora, la carga de color está compuesta de tres cargas, que sería rojo, azul y verde. Estas tres cargas tienen que anularse. O sea que si tienes un hadrón que tiene tres quarks, este tiene que tener el RGB. Cuando juntamos los colores RGB nos da blanco, pero en el modelo de quarks esto te tiene que dar, no te da blanco, sino que dice que te da incoloro. Ahora, tenemos un sistema de tres quarks, cualesquiera. Por el momento eso es irrelevante. Y de hecho va a ser irrelevante el tipo de quark durante todo el video. Ahora, estos van a interactuar. Pero para que esta interacción forme una partícula, la suma de los tres colores que deben tener debe dar incoloro. Así que este tiene que tener carga azul. Este otro carga rojo. Y otro carga verde, lo que como total da color. Ahora, estas interacciones se llevan a través de su propio bosón. El bosón que media estas interacciones es representado en los diagramas de Feynman con ese símbolo. Vamos a escribir esto como diagramas de Feynman. Si tenemos acá un quark y acá un antiquark, la forma en la que representaremos sus líneas es que están subiendo en el tiempo. Ahora, la forma en la que representamos la interacción es mediante esa especie de resorte que dibujé anteriormente. Eso representaría a un gluón interactuando. Los gluones son bosones similares a lo que sería un fotón, que es otro tipo de bosón, pero el bosón de los fotones media la interacción electromagnética. Este bosón interactúa con los quarks y también con ellos mismos mediando la fuerza nuclear fuerte. Ahora, algo que acabo de decir que no hacen los fotones, por ejemplo, es interactuar con ellos mismos. Así que también puedes no solo dibujar a los gluones interactuando con... Así que no solo puedes dibujar a gluones interactuando con quarks, sino gluones interactuando con gluones. Y esto le da características interesantes. A diferencia del electromagnetismo, que tiene un alcance infinito, la fuerza nuclear fuerte, que es la más fuerte de todas, tiene un alcance muy corto. Y pensarías que mientras más alejas a las partículas, más fácil romperías el enlace. Pero debido a que los gluones interactúan con otros gluones, ocurre que mientras más los intentas separar, más energía ocupas para intentar separar uno del otro. Cuando logras, entre comillas, romper el enlace y separar los dos quarks, resulta que obtienes dos pares de dos quarks. La energía que invertiste en poder romper ese enlace crea dos quarks más. Y eso tiene que ver con uno de los problemas del milenio. El problema de milenio se llama Young-Mills y el salto de masa. Y el primer milenio pide algo muy específico. Tienes que crear una teoría de Young-Mills para un G global, o sea, para todos los Gs, que sea una teoría no trivial, o sea, no puedes igualar a cero tu Lagrangiano. Y esta tiene que tener una especie de salto de masa, o sea, no pueden existir partículas iguales al vacío, tiene que tener una energía por encima de este. Y ese salto de masa lo que representaría es lo siguiente.
un punto de energía dado que a partir de ese punto puede existir una partícula. O sea, tiene que ser en forma discreta. Salto, 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 salto. Y no en una forma continua de energía. Y de hecho eso es algo que se ha observado en el comportamiento de las partículas. Un comportamiento discreto de saltos de energía y en un comportamiento continuo. Algo que podrían estarse preguntando ahora sobre lo que dije anteriormente es que se conocen partículas que solo tienen dos quarks. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden existir? De hecho usé un ejemplo de separar solo dos quarks y cuando dije que hay tres cargas que tienen que anularse entre sí. Pues las cosas que también existen los anticolores o la anticarga para cada una de estas cargas RGB de cromodinámica cuántica. Y lo bueno de los anticolores es que si un color y un anticolor se topan, te da sin color. Y es por eso que pueden existir los mesones. Así que un mesón tiene que estar hecho de un quark que tenga color y otro quark que tenga un anticolor o un quark con un antiquark. De esta forma puede el modelo ser funcional y el principio de exclusión de Pauli no va a afectarlos. Y de hecho es hora de hablar sobre el principio de exclusión de Pauli y estrellas de quarks. Todos conocemos las estrellas de neutrones, pero hay una hipotética siguiente fase antes de los agujeros negros. Estas serían las estrellas de quarks, un punto en el cual los neutrones cederían y se convertiría todo en materia de quarks. La materia de quarks sería, en principio, la estrella de quarks sería en principio inestable, a menos que todos los quarks logren transicionar a otra fase que, por ejemplo, serían los quarks extraños. Gracias a su masividad, podrían aprovechar el principio de exclusión de Pauli y la presión por degeneración impediría que la estrella siga colapsando en un agujero negro. Pero hasta el momento no se ha identificado ninguna estrella de quarks, pero hay algunos candidatos. Y aún así, se ha hecho otro modelo que sería la estrella de preones, pero como expliqué anteriormente no hay nada que sugiera la existencia de los preones. Y de hecho la estrella de preones también tiene problemas por los mismos problemas que ya tienen los preones para poder ser concebidos. De hecho algo que yo mismo planteé es, para que el modelo de preones exista, deberían haber preones que tengan una especie de energía negativa y en principio para mí eso no tiene sentido, ya que la energía negativa no tiene nada de coherencia con los modelos físicos actuales. Una última cosa sobre estas interesantes partículas. A diferencia de, por ejemplo, las que podríamos ver en la electrodinámica cuántica, que si las queremos ver a través de campos y matrices para hacer los cálculos de los cuales nacen estas ecuaciones que utilizamos comúnmente, o sea, las más avanzadas que son ecuaciones de campo, tenemos que resolver algo como matrices 2x2, ya que esta vive en sub 2. Pero los quarks viven en algo llamado sub 3. El SU3, este grupo espacial, tiene 8 dimensiones, lo cual hace que tengamos 8 tipos de gluones. Pero no se preocupen, no tienen que lidiar con matrices de 8x8. Sería horrible. Por suerte, solo tienen que lidiar con matrices 3x3, otra 3x3, bueno, 8 matrices 3x3 y algunas tienen números complejos. Estas matrices lo que representarían es la forma en la que se lleva a cabo la interacción entre estas partículas. Sí, anteriormente les dije que no pude encontrar las ecuaciones de cromodinámica cuántica para poderles hacer una demostración matemática. La cosa es que sí y no. Pude encontrar bastantes ecuaciones al respecto sobre esto, pero son ecuaciones que no puedo manejar. Aunque intentara y obtuviera todo lo necesario, no solo el pizarrón no me alcanza, no me alcanzarían las libretas y este video hubiera tardado 3 meses en salir, ya que se ocupan, si quiero hacerlo por métodos no perturbativos, sumas infinitas. Sí, es algo que podría programar en una computadora, pero no conozco cómo llegar a programar esto tampoco. Mucho se compone de cosas que no domino aún. ¿Y qué es eso de perturbativo? Se le conoce como teoría perturbativa. Es una forma de hacer cálculos que se aproximan a las soluciones, en este caso para sistemas muy complicados. Se le conoce como teoría perturbativa porque tienes el modelo idílico al que poco a poco le vas añadiendo perturbaciones tras perturbaciones tras perturbaciones a tu modelo o a tu cálculo y para esta forma puedes aproximar bastante muy bien los resultados deseados. Así que es un método muy bueno. Sé que también hay unos métodos no perturbativos, pero estos no pude encontrar ninguna clase de ecuación.
y de hecho son bastante inmanejables y difíciles de encontrar, por lo cual veo un poco innecesario ponerlo aquí. Si quieren encontrar algo al respecto, les puedo decir esto. Ocupan las matrices de Dirac. Segundo, ocupan encontrar las reglas de suma para QCD. QCD es cromodinámica cuántica. Y también tienen que encontrar algunas cosas sobre los campos Young-Mills, el campo gluónico y el acoplamiento de color. Si necesitan encontrar, si por algún motivo necesitan las ecuaciones, esas son cosas que pueden empezar a buscar si quieren encontrar todas las ecuaciones. Ahora, para resolverlos se ocupan integrales, sumatorias, derivadas, derivadas parciales, cálculo integral. O sea que necesitas tener un buen dominio de matemáticas para poder resolverlas. Lugares no recomendados para buscar. Wikipedia. Tampoco en Google Académico ni en páginas de por ahí. Un buen lugar donde pueden encontrar parte de la información y bastante muy buena y fidedigna es en lugares como ResearchGate. Ahí simplemente tienen que buscar un poco bien y pueden encontrar bastante información al respecto. Pueden encontrar bastantes artículos académicos, tanto acerca de los quarks como otras cosas, bastante muy buenos, explicados, pero eso sí, tienen que saber inglés. Ahora vamos a hacer el resumen de todo lo dicho aquí. Los quarks son un tipo de partícula fundamental, un fermión, lo que significa que tienen que hacer caso a la exclusión de Pauli. Esto junto con que interactúan a través de los gluones, que son bosón que interactúa con el mismo que media la fuerza nuclear fuerte, les dan características muy interesantes. Además de esto también tienen, además de la carga eléctrica, carga de color, lo que hace que se comporten de manera muy diferente. Esta carga de color, que es medida por los gluones, que ellos mismos también tienen carga de color y hace que interactúen entre ellos y también con los quarks, les da unas características muy interesantes. Estas características incluyen lo siguiente. Tienen que la suma de los colores, o sea, la interacción de todos los colores que esté componiendo la partícula, ser igual a nulo. Además de esto, si intentas alejar las partículas entre sí, la cantidad de energía que vas a ocupar cada vez es mayor. Si logras llegar al punto en el que se rompe este enlace, se generarán dos quarks nuevos, lo que mantendrá la cantidad de quarks para las partículas que están formando. De esta forma, encontramos el problema de Young-Mix y el salto de masa, o sea que ocupamos una cantidad distinta de energía mínima para que una partícula pueda existir. Junto con esto también tenemos Spin Devil. El Spin Devil te indica las generaciones de partículas, más bien te indica qué partículas se pueden desintegrar en cuáles. Otra cosa no dicha aquí es que mientras más grande es la generación y más masiva es el quark, más fácil se desintegra en el tiempo. Por ejemplo, el quark vive una cantidad extremadamente muy vaga de tiempo, mientras que quarks como Lu y Dong viven durante mucho tiempo. Porque de hecho son lo que forman los protones y neutrones. Y gracias a que sabemos que son los quarks y las cargas que tienen, podemos explicar fácilmente por qué el protón tiene carga positiva y por qué el neutrón no tiene carga. Además de esto, también hay algunas cosas que predice el modelo de cromodinámica cuántica que hasta el momento no han sido predichas. Entre ellas podemos encontrar la glubola. La glubola o bola de gluones sería un tipo de partícula, por decirlo así, compuesta exclusivamente de gluones que están interactuando con ellos mismos. Aquí está la cosa. Detectarlos es un poco difícil porque podrían ser muy difíciles de distinguir de otras partículas. Pero está la suerte de que esta partícula hecha exclusivamente de gluones decae muy rápido y según algunas formas de desintegración que encontré, se desintegra en dos partículas pi. Y esto es muy útil, ya que si se pudiera detectar, se podría confirmar más precisamente que las predicciones de QCD están bastante bien encaminadas, aunque aún tiene bastante problema. Bueno, ahora las aclaraciones. ¿Por qué desaparecí tanto tiempo otra vez? Ruido. Con mucho ruido no puedo grabar. Segunda cosa, la investigación ha sido muy pesada. Aunque normalmente siempre explico aquí las cosas de forma muy sencilla, el punto es que uno lo entienda a nivel un poco más complicado para poderlo explicar. Si yo te digo que una partícula tiene tres cargas de color y ya que te diga es RGB y se tienen que anular. Por eso es lo único que yo haya visto. Es una forma intuitiva de explicarlo y es lo que normalmente se utiliza. Pero yo opino que si vas a explicar algo debes poderlo entender más allá de lo que vas a explicar. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.